¿Bien papeados? Bueno, eso se refiere más bien a la comida, no tanto al desayuno. Muy bien. De lo que encontramos aquí en la pantalla, me vino a la mente la idea de ese escenario con la silla como un director dirigiendo todo en la primera parte, el primer diapositivo. Aconteció en los días de. Esa frase en hebreo se encuentra 5 veces en el Antiguo Testamento. Génesis 14:1, Ruth 1:1, Isaías 7:1 y Jeremías 1:3. Palabras que indican una catástrofe inminente. Sin embargo, en cada relato hallamos un final feliz. Y es interesante, el que escribió ese comentario viene del libro de Dios detrás de lo visto, pero él está jugando con la palabra sin como un verbo, como el telón o el escenario. Muy interesante es el título de su libro en inglés. Pero ahí está Dios. Dios está presente en cada momento. Tan grande, omnipotente, omnisciente es nuestro Dios. Él está viendo tu circunstancia, tu situación. No sé qué es, pero a través del libro de Esther debemos animarnos a saber que Dios está encajando todo para su honra y gloria y para el bien nuestro también. Porque su interés no es que nuestra comodidad. Su interés es conformarnos a la imagen de Cristo. Él quiere que seamos una luz, un cristiano, un seguidor de Cristo, que todo el mundo puede ver y decir, algo distinto, algo diferente de ti. No entiendo por qué, ¿qué es? Bueno, es porque estoy tratando de seguir las enseñanzas de Cristo. Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Entonces encontramos aquí algo sumamente importante y espero que sea de gran bendición para vuestras vidas. Vamos con la lectura, comenzando con Esther capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 27 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar, hasta ahí, para mostrar el trasfondo del destronamiento de Vasti, versículos 1 a 9. Interesante la idea que se presenta aquí, Asuero tratando de influenciar a otros de su poder en los versículos 1 a 9. Luego, Asuero bajo la influencia por un poder superior en los versículos 10 al 22, el vino. Entonces, algo tiene que ver con la influencia. Él tratando de influenciar a otros de que soy un rey con muchos recursos, un rey que puedo tener ese tipo de banquete por 180 días y después otro banquete por 7 días. Yo tengo con qué para conseguir el ánimo, el apoyo de ellos en todas las provincias de su reinado. Pero cuando tomó una decisión estaba bajo otra influencia. Y eso nos habla de que nosotros también debemos estar bajo la influencia, dominio y llenura, control del Espíritu Santo, según Efesios capítulo 5, 18 al 22. Porque queremos influenciar. Es una palabra que se usa, ¿no?
Los influenciadores se llama, no sé cómo se llama en castellano. Ok. Entonces, eso es la palabra para conseguir seguidores y personas que impacten las vidas de otras personas. Debemos todos por igual ser así. Desear impactar a otros, porque Dios está tratando de conformar o transformarme a la imagen de Cristo y con esa imagen quiero impactar al pueblo de Dios y también a los inconversos, a los que están sin Cristo Jesús, bajo la influencia del Espíritu Santo. Muy bien, dice ahí, voy a volver a eso, pero en versículo 1, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Es un mapa más o menos de lo que es el imperio. Ahí se ve de nuevo, y a mí me gusta el último porque se ve con más claridad dónde está Jerusalén, Etiopía, hasta la India y la capital Susa. Ok. Versículos 1 y 2. Versículo 2. Que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En los versículos 1 y 2, después de la muerte, después de la muerte de su padre Darío I, quería vengar la humillante derrota que sufrió su padre durante la batalla de Maratón. Se llama la batalla. A lo mejor duró un buen tiempo, ¿no? Por tener un nombre así. Maratón. Bueno, en el año 490 a.C. Su reino tuvo una gran extensión desde Etiopía, Egipto, Kus, hasta la provincia de Punjab en Pakistán actual, llegando a la India, ahí también esa parte. Un reino bastante grande, una extensión grande. Por eso 127 provincias. Y en cada provincia un gobernador. En cada provincia personas bajo el control del rey, pero bien lejos del uno al otro. Por eso estaban reunidos en este tiempo, juntando todos los gobernadores, capitanes, para influenciarles a seguir con él. Porque es fácil, uno que está en la India, pensar, bueno, yo estoy tan lejos, yo puedo formar mi propio imperio, mi propio reino. ¿Y qué va a saber él? ¿Cuánto tiempo va a llegar una carta hasta él? ¿Y puedo tener algo formado ya? ¿Un equipo ya? ¿Soldados ya? No, entonces el rey pensaba bien, tengo que mantener el control de todos ellos. Y por eso ese banquete de 180 días para decirles a ellos, yo tengo con qué todavía, yo tengo poder, yo tengo las riquezas. En los versículos 3 al 9 encontramos una estrategia militar para impresionar a los líderes. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y sigue diciendo, y cumplidos esos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul. Esos son colores de realeza que hablan de su riqueza y de su dignidad y honor, teniendo sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos
de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y plata, sobre el piso losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Entonces encontramos que hay, en cuanto a esas cosas, han venido de afuera. Él invirtió mucho dinero para tener en su palacio esas cosas que no estaban muy comunes en ese tiempo, o en su lugar, perdón. Entonces, importación, trayendo. Yo quiero eso de allá, más o menos como Salomón en su día. Trajo cosas, compró cosas de otros países y eso era para exhibir y para mostrar a los demás, yo tengo con qué tener lo que tú no puedes tener. Y es triste, ¿no? Eso hoy en día, cuando se abusan de ingresos, impuestos, para tener algo que la población no puede tener. Eso era para impresionar a los líderes. Versículo 3, tercer año, 483 antes de Cristo, su reinado durante esos años de 486 a 464 antes de Cristo. Versículo 4, Persia y de Media. Ahora es interesante, en el libro de Daniel, capítulo 5, 28, 6, 8 y versículo 12, es al revés, Media y Persia. Es porque en ese tiempo de Asuero reinaba más fuerte Persia que los medos, perdón. Y en Daniel eran los medos que eran más fuertes que Persia. Entonces cambió el nombre, lo que encontramos aquí en Esther, que no es así en el libro de Daniel. En los versículos 4 a 6, opulencia, dice ahí. Juntar los poderosos para atacar a Grecia. Entonces él estaba coordinando, preparando a los líderes para atacar a Grecia. Tenía que tener el apoyo de ellos. Por eso la fiesta, por eso el banquete, por eso el vino, para ayudarles a tomar decisiones. Y vamos a estar viendo eso más adelante también. Los reyes se entregaban al derroche, porque en aquel entonces se sobreentendía que cuanto más espléndida era su hospitalidad, tanto mayores eran los derechos soberanos del monarca. Heródoto, porque he visto en el internet que las dos pronunciaciones son correctas, Heródito o Heródoto. Sí, Heródito en una académica real también pues, pone el acento. Bueno, da igual. ¿Qué dijo él? Sí, disfrutaban mucho del vino. Normal de ellos el deliberar sobre asuntos de peso estando borrachos. ¿Qué dijo Dios a Salomón? Hay que eliminar La Rioja. No hay que visitar a Logroño. Tienes que ser un hombre sabio, bajo el control mío, no la influencia de otros poderes. Él mismo, ese mismo historiador griego, hablaba bien sobre el rey Jerjes, no como los otros historiadores griegos. Versículo 7. Eso es interesante. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Ese versículo significa que el vino real significa lo que bebía el rey. Lo que bebía el rey. Había mucho vino, como hay mucho vino en toda España y en Francia también. Pero el vino que bebía el rey era algo elegido por él y lo que él servía en esos banquetes de él.
el versículo 8. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciesen según la voluntad de cada uno. El decreto de tomar cada vez que el rey tomaba fue puesto a un lado. Eso fue una ley antes. Cuando bebía el rey, todo el mundo tenía que beber. Pero el rey en versículo 8 puso a un lado esa ley para dar libertad a todo el mundo a beber cuando querían y cuánto querían. Es lo que significa ese versículo. Versículo 9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Bueno, es posible que estaban allí también las mujeres de esos príncipes, de esos capitanes, de esos gobernadores. Entonces ella también hizo algo semejante para las mujeres, porque las mujeres no tenían derecho de entrar en ese banquete con los hombres, con el rey, con los capitanes. Entonces, siendo una reina, pensando en la parte femenina, bueno, si viene ese capitán, si viene ese gobernador con su mujer, bueno, quiero proveer algo para ellas también, ¿verdad? Porque no había un centro comercial de Barcelona allí. La desobediencia y destronamiento de Vasti, versículos 10 al 22. No está ahí. Perdón, un momento. No. Perdón. Ese es el capítulo 2. No sé qué pasó. Muy bien, seguimos. A lo mejor está todo en vuestros apuntes. Ok. Versículos 10 y 11. La petición de Asuero, estando ¿qué? Borracho, tomado. Bajo la influencia de Logroño. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Victa, Abacta, Cetar, Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar. Es el mismo verbo, la misma palabra que se encuentra en el versículo 4, para mostrar. Entonces, él está con ese deseo de mostrar a otros lo que él tiene. No solamente riquezas, no solamente mucho vino, no solamente autoridad y poder, pero también tiene una mujer que quiere mostrar a todos. Bajo la influencia. Para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Sí, la petición de Asuero, estando borracho, un monarca ebrio intenta exhibir en público la belleza física de su consorte y recibe como respuesta una negativa que hace tambalear los cimientos domésticos de su reino. Asuero ha perdido la cordura de la sobriedad. ¿Qué dice Proverbios en cuanto a eso? Solamente para recordarnos, ya que el vino es muy importante aquí en España. Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ella hierra no es sabio. 23, 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor?
¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no el mosto, la mistura. 31, 4, 5. No es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Una buena razón, ¿no? Bueno, esos eunucos eran hombres castrados que gobernaban las mujeres reales y tenían acceso a ellos como enviados reales. A la vez eran altos oficiales de la corte que servían y aconsejaban al rey. Versículo 11 y versículo 12 más bien. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. En versículo 12, la desobediencia de Vasti y la reacción del rey, ese historiador griego, temiendo por su dignidad, en medio de un grupo de borrachos, se negó rotundamente a obedecer al llamamiento. Josefo también, otro judío, historiador, ella empeñaba en observar las leyes vigentes entre los persas que prohíben que las esposas sean contempladas por extranjeros o extraños. No acudió a donde se encontraba el rey. En la Mitra, eso es un libro de los judíos, es una traducción, es como comentarios sobre los versículos en hebreo. Se describe como una mujer mala y vana. Entonces tenemos siempre dos lados. Tenemos un grupo que piensa que ella no se sometió, no obedeció el orden del rey, y otros como Josefo y otros dijeron que ella tenía todo el derecho de no aparecer, no obedecer el mandato del rey, porque tenía a su favor normas, leyes de los persas. Entonces, ahí está ese debate. Versículos 13 al 22. El plan para destronar a Vasti, la crisis se convierte en un asunto del Estado. No fue algo solamente entre el matrimonio, pero era algo ya del Estado. Número 1. Según la ley, y eso es interesante encontrar eso en versículos 13, 15 y 17. Versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocía los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Si queremos enumerar algunos puntos en cuanto a favor del rey, podemos hablar de su generosidad, podemos hablar de él buscando, aun siendo la autoridad suprema, buscó consejos. Si queremos resaltar algo bueno, él era un rey generoso, era un rey que siempre buscaba consejos de sus 7 consejeros. Podemos decir eso es algo positivo, aun siendo ebrio, ¿no? Y versículo 17 también. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Según la ley, versículos 19, no 17, perdón. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que baste y no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Bueno, encontramos aquí que eso era algo común. Según Esdras capítulo 7, versículo 17, también Esdras salió de donde salió con la autoridad del rey y los 7 consejeros. Entonces, eso era algo muy común. No sé por qué tenían 7 consejeros, pero es un número de Dios, pero no entre los paganos, pero es así. Tenían sus 7 consejeros. En versículos 1, 15 y 6, 6. La idea es, ¿qué haremos o qué se hace? ¿Qué vamos a hacer? Algo ha pasado que nunca había pasado. Entonces hay que arreglarlo. Porque también las malas noticias corren rápido. El versículo 16 al 18. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrán mucho que menosprecio y enojo. El porqué aquí en esos versículos en cuanto al decreto. Memucán, uno de los 7, toma las riendas de la situación. El marido desairado es el mismo que se sienta en el trono imperial. Y toda la ciudadanía tomará buena nota de la debilidad del rey ante la actitud insumisa de la reina. Alguna medida habrá que adoptar para proteger la imagen pública del monarca. Eso es según Cetro de Oro, ese comentario. Otro comentario. El discurso de Memucán y las medidas adoptadas por Asuero ponen en relieve un problema universal. El lugar del hombre en el mundo y el lugar de la mujer en un mundo dominado por los hombres. ¿Qué vamos a hacer? Como cristianos, ¿cuál es nuestra postura? Te voy a dar una pista. Efesios. Otra pista. Capítulo 5. Otra pista. Comenzando con versículo 18. La llenura del Espíritu Santo. Versículo 21. Someteos unos a otros, todos por igual. Y luego la descripción para la mujer, el hombre, capítulo 6, los niños, capítulo 6, 7 y 8, para los empleados y jefes. Pero todo el mundo sometiéndose unos a otros. ¿Sabéis lo que significa someterse? No es eso. Sí, señor. Sí, señor. Como tú dices. Sí, señor. Sí, señor. Eso no significa, eso no es el significado de someterse. No tengo aquí lo que necesito y a lo mejor voy a salir del móvil para hacerlo, pero someterse significa eso.
significa ponerse debajo de uno para levantarle, animarle, para que él produce lo mejor de su vida. Esa es la palabra someterse en griego. Ponerse debajo para levantar a esa persona, para cumplir lo que él o ella es. Someterse a sus niños. Los padres se ponen debajo de los niños para levantarlos y animarles a obedecer, a cumplir, ser responsables y animarles a cumplir la misión por la cual nacieron aquí en la tierra. Y llegar a ser hijos de luz más adelante. Es una palabra muy importante en la llenura del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 21. Versículo 19. Es interesante notar en ese versículo la omisión del título reina. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe que entre las leyes de Persia Media, para que no sea quebrantado, que baste. Ya eliminado su título. Ya no tenía derecho, ya no tenía autoridad. Ya no es la reina, es baste ya. Y eso es, salud. Eso es interesante. Ahí la palabra dabar, la palabra hebrea, en cuanto al decreto, es una palabra real. Se encuentra 8 veces aquí en este libro. 1:19, 20, 3:14, 4:8, 8:13, 9:1, 13:14. La palabra dabar significa palabra. Salió de la boca del rey una palabra. Y esa palabra es autoridad. Esa palabra es un decreto, un edicto. Hay que obedecer esa palabra del rey. El resultado, versículos 20 a 22. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino. Aunque es grande, él sabe la extensión, las provincias, y todas las mujeres darán, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en la casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Entonces, hay que recordar, es un libro de la Biblia, pero estamos hablando de una civilización secular, una civilización pagana. Nada que ver con lo que Dios deseaba desde la creación con Adán y Eva. No está en sus mentes eso. El resultado, chicas, jóvenes, mujeres, hombres, Vasti perdió su corona y su posición por no exhibirse. La pregunta es, ¿qué estáis dispuestos a perder para vivir en santidad hoy día? ¿Un trabajo? ¡Uy! ¿Un muchacho? ¿Una muchacha? ¿Qué más? Decisiones por tomar. Cuando el mundo quiere una cosa, cuando hay un trabajo en el bar, cuando hay un trabajo en un restaurante, cuando hay un trabajo en cualquier sitio. Ella perdió su corona y su posición por no exhibirse, por no querer exhibirse. Tenía la ley a su lado, apoyándola, según la ley de este momento. Pero cuando salió dabar de la boca del rey, la palabra era ya por encima de la ley establecida. Tenía que obedecer. Pero yo no voy a hacer eso, dijo ella. Y nosotros también tenemos, como hijos de luz, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer?
con mi testimonio, con mi vida. Muy bien, capítulo 1. Ahora sí. ¿Alguna cosa que se quedó por fuera en capítulo 1 por llenar? ¿Algún blanco? ¿No? Ok. Muy bien. Capítulo 2, Esther es proclamada reina. En los versículos 1 a 4 encontramos el cronos. El tiempo va marcando poco a poco según lo establecido, según lo normal. Segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora, día, semanas, meses, años, todo igual. Va a marcarse sin problema. Y encontramos aquí en versículo 1, pasadas esas cosas. Son palabras cortas, a lo mejor sin mucho significancia. ¿Cuál? ¿Un debate aquí? Significado, pero muy importante al estudiar, a profundizarse al fondo, porque esas palabras significan un rey derrotado. Había pasado tiempo ya. 3 o 4 años de guerras, la campaña de Persa contra Grecia, la batalla de las Termópilas y la de Salamina. Entonces, él estaba en muchas batallas. Volvió a la casa después de esas cosas. Y es importante entender cómo él estaba. Un rey derrotado, tratando de conquistar otros sitios. Y ahí están. Es la batalla de Salamina. Se fue allá para ver si podía conquistar más. Tenía la actitud de Rockefeller. ¿Qué dijo Rockefeller? Vivo cada día por $1 más. Eso fue su motivo de vivir, tener $1 más. Tenía el petróleo de Venezuela, el lago de Maracaibo, tenía muchas cosas, pero su deseo de vivir un día más era para tener $1 más. Bueno, a lo mejor el rey también. La batalla de Termópilas, ¿sí? Entonces él regresó derrotado, triste, sin ánimo. Y eso es lo que encontramos aquí, pasadas esas cosas. Sosegada, dice el versículo, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Ahora ya no está bajo la influencia del vino y ahora está pensando mejor. No sé si actué apresuradamente. No sé si hice bien. Estoy confundido, confuso. Estoy derrotado. No sé qué hacer. El plan de los consejeros en los versículos 2 al 4. Y es bueno tener consejeros. Cada uno de nosotros, según el libro de Proverbios, debemos tener consejeros. A tomar una decisión en la vida, siempre debemos estar preguntando a Dios, su palabra, y a los hermanos en la fe con madurez, siempre buscando consejos. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Bueno, el plan de los consejeros, versículos 2 a 4, para todas las vírgenes, no solo
de los 7 consejeros. O sea que no eran las chicas, las hijas de los consejeros, era para todo su imperio buscar. Es impresionante. Josefo dijo, había como 400 jóvenes, chicas, que se presentaron. 3 requisitos para ellas: belleza, juventud y siendo virgen. Entonces entramos de nuevo, mantener en mente una nación pagana. Judíos por religión viviendo en esa nación. Por comodidad se quedaron allí y no regresaron con los que podían regresar a Israel, a Jerusalén, a construir los muros de Nehemías, a construir el templo y restablecerse con orden de rey. No, prefiero vivir aquí. Ya tengo años aquí. Ya tengo mis hijos aquí. Ya tengo. Todo cómodo. Te digo, paréntesis, en cada conferencia misionera se presentan personas que pasan adelante, levantan la mano, dicen algo. Yo quiero servirte, Señor. De cada 100 que se presentan, que dicen que sí, 1 llega al campo, al sitio. Porque ahí entran las cosas de la comodidad, cultura, idioma, el cuy de Perú. Yo estaba ahí, yo comí eso, es lo que me pusieron delante en la mesa, ese animal viéndome, y yo le dije, lo siento, te voy a comer. Pero frito ya, listo, sabroso, pero para mi mente gringa, mis ojos gringos, pobrecito. Porque vi la cría afuera, comiendo, jugando, y sí, oh. Y estaba uno de sus hijos, hermanos, en mi plato. Peor todavía, ¿no? Muchos no van, muchos no llegan, porque es incómodo, es difícil. Y encontramos aquí un año de preparativo. Qué bueno para las mujeres, ¿no? Un año de preparativos, versículos 1 al 4. Y la doncella que agradó a los ojos del rey, reine en lugar de Vaste. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. En los versículos 5 al 7 encontramos Kairos. Kairos es el momento que hay que aprovechar. Es el momento para hacerlo. O sea, también es la intervención de Dios en ese momento. Cronos, las cosas van poco a poco en su orden. Kairos es para aprovechar. Aquí encontramos la mano de Dios en el guante humano. Versículo 5. Había en Susa residencia real un varón judío. La palabra judío, como hemos dicho ya, 95 veces en el Antiguo Testamento, pero 57 veces de esos 95 en el libro de Esther. Según el manuscrito hebreo que uses, yo uso ese manuscrito, y 95 veces, 57 de esos 95, la palabra judío se encuentra en el libro de Esther. Los judíos en Susa, ¿quiénes son ellos? Vamos al libro de Esdras, antes de Esther, antes de Nehemías. Esther capítulo 1, versículos 1 al 5. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, Esdras 1:2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, el Dios, la cual